Mensajes positivos. En este día, las lecturas de la misa nos van a hacer reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones. En la primera lectura del segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, vemos cuando David tiene que enfrentarse a su hijo Absalón. Absalón había matado al hijo primogénito de David llamado Amón, porque éste había violado a su hermana llamada Tamar. Había huido, después se había reconciliado con David. Pero cuando Absalón regresa se da cuenta que todo apunta para que el sucesor de David sea Salomón. La mamá de Salomón, Betsabé, era una persona muy astuta y estaba llevando el agua a ese molino. Y entonces Absalón empieza a hacer una campaña para promoverse. El rey ya estaba viejo, ya no atendía bien a la gente. Y entonces Absalón trata de ganarse el favor de las personas. Había gente que iba a ver al rey, el rey no lo recibía, entonces él lo recibía, los esperaba afuera, le decía, ¿qué pasó? No, pues que no puedo atender. ¿Y qué ocupas? No, pues que eso, toma, yo te lo doy. Y empezó a ganarse gente. Total que en un momento se sintió fuerte y se rebeló contra su padre. Aprovechó cuando David había mandado su ejército a pelear, estaba David prácticamente desarmado y ataca a Jerusalén. Y entonces David tiene que salir huyendo. Es lo que empezamos a ver en la lectura. Cuando sale huyendo, se encuentra con un familiar de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gerá, que salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semeí le gritaba, ¡fuera de aquí, asesino, malvado! El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón y tú has caído en desgracia porque eres un asesino. Entonces un soldado quiso decir, ¿por qué ha de maldecir a mi señor ese perro muerto? Déjame ir a donde se le cortó la cabeza. Pero David contestó, ¿qué le vamos a hacer? Déjalo. Pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas? Y entonces dijo a David, si mi propio hijo quiere matarme, con cuánta mayor ese hombre de la familia de Saúl. Déjelo que me maldiga, pues tal vez se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las convierta en bendiciones. Y entonces pues bajó la cabeza y aguantó esa humillación. En el Evangelio, tomado de Marcos 5, del 1 al 20, vemos cuando Jesús se encuentra con un endemoniado que vivía en los sepulcros, no lo podían sujetar ni con cadenas. Y cuando vio a Jesús, le dijo, ¿qué quieres conmigo, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y contestó, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no la expulsara de aquella comarca. Había una gran piara de puercos que estaban comiendo la falda del monte. Los espíritus le rogaron a Jesús que los dejaran salir para meterse en los cerdos, y él se los permitió. Los espíritus salieron del hombre, se metieron en los cerdos, y los cerdos todos se precipitaron en un acantilado y se ahogaron. Eran cerca de 2,000 cerdos. Una hipérbole de las muchas que se usan, porque 2,000 cerdos, imagínenselos. Pero bueno, es una hipérbole. La gente cuando se dio cuenta, pues se asustaron. Los gerasenos lo corrieron de su región. Ahí no estaban en la parte de los judíos no comían cerdos. Y entonces el endemoniado quiere seguir a Jesús, pero Jesús le dice, no, vete a tu casa, a vivir con tu familia, cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se fue y empezó a anunciar a predicar lo que Jesús había hecho por él. Las consecuencias de nuestras acciones. En el mundo las cosas suceden porque se combinan 3 factores. Ya les he dicho esto. Por una parte está la voluntad de Dios, que es un proyecto precioso, maravilloso, perfecto. Si siguiéramos ese proyecto, eso sería el paraíso. Y no lo es. ¿Por qué? Porque entra un segundo factor que es la libertad humana, que muchas veces dice no a los proyectos de Dios. Y aparte hay un tercer factor que es la fría lógica de los acontecimientos. Dios hizo unas leyes que suele respetar y esas leyes actúan. El proyecto de Dios es tan hermoso, es tan perfecto. San Pablo, que pudo ir al 5º cielo, cuando regresó dice, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni cabe en el corazón del hombre todo lo que Dios tiene reservado para sus amigos. Dios tiene un proyecto perfecto para nosotros en el cielo, que depende nada más de Él. Pero aquí en la tierra quiso que dependiera también de nuestra voluntad. El proyecto de Dios es nuestra salvación.
El proyecto de Dios va caminando y a pesar de que nosotros el renglón esté chueco, Él escribe derecho. Y mucha gente, muchas circunstancias se pierden y al final se reencuentran con el camino de la salvación. Yo recuerdo una plática con un señor enfermo de SIDA muy grave y una vida terrible. Pero finalmente estaba el hombre hincado pidiéndole perdón a Dios de sus pecados, muy arrepentido. Le dije, mira, tanto se empeñó el diablo en perderte para que al final de la partida tú te hinques ante Dios y te salves. Como el buen ladrón. El buen ladrón fue un tipo tan desgraciado que tuvieron que crucificarlo. Y crucificado encuentra la salvación, encuentra a Dios y encuentra la salvación. Así es, el proyecto de Dios es salvarnos. Y por más que alguien se pierda, el proyecto de Dios encuentra el modo de salvarnos a cada uno. Qué hermoso es el proyecto de Dios y qué persistente. Vieran cómo es persistente. Él es el Señor de las 1000 oportunidades, de la otra oportunidad. Ese es el proyecto de Dios. El proyecto del hombre, pues movido por la concupiscencia, atacado por los enemigos del alma, la misma concupiscencia, el demonio y el mundo, pues uno se pierde por los caminos. Uno toma decisiones feísimas, malas, terribles. Uno se va lejos de lo que hubiera sido lo mejor. En el mundo, por ejemplo, faltan tantas personas que fueron proyectadas por Dios y que han sido abortados. Dios no hizo ningún niño para ser abortado. Todos ellos han sido decisiones humanas. Las decisiones humanas son tremendas y Dios suele respetarlas porque respeta la libertad. Dios no nos hizo títeres, Dios respeta la libertad. Interviene muchas veces sin violentar la misma libertad. Los milagros que hace Dios los hace sin violentar la voluntad del hombre. Es cuando el hombre quiere, como le preguntó al ciego de nacimiento, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cómo que quieres que haga por ti? No, ¿qué quieres que haga por ti? Es el respeto tan grande que Dios tiene a nuestra libertad. La fría lógica de los acontecimientos son todas las leyes que Dios ha hecho que ordenan el mundo. Ese mundo no es un caos. Hay un orden eterno que le puso Dios y las leyes son implacables, las implacables. La ley de la acción y la reacción, la ley de la inercia, la ley de la gravitación universal y tantas leyes que el hombre no ha hecho más que descubrir, no inventar. Descubrir. Han descubierto tantas leyes que ya están ahí. Pasa a 100 kilómetros por hora y hay un accidente, el auto se frena violentamente y tu cuerpo sigue a 100 kilómetros por hora y a 100 kilómetros por hora te estampas contra el vidrio, te zapas contra lo que sea. La fría lógica de los acontecimientos. Que Dios a veces se brinca en la fría lógica de los acontecimientos y provoca un milagro cuando es su voluntad, cuando dice aquel le plugo a Dios, le dio la gana, quiso, porque su visión es la eternidad, como acabamos de ver hace poquito. Nosotros vemos la sucesión temporal y Él ve la eternidad. Ojalá que hoy veamos esas consecuencias que a veces provocamos. David, con lo que hizo, provocó tantas cosas con su familia y ahora tiene que enfrentar la ira, la ambición, la soberbia de su hijo Absalón. ¿Cómo va a terminar Absalón? Lo veremos posteriormente. Ojalá que por pronto nos quede claro que en las consecuencias de nuestros actos vienen a nuestra vida. Pero Dios tiene un proyecto que de algún modo se encargará de intentar salvarnos. ¿Se condena el que dice, no, yo no quiero? Perfecto. Pero el proyecto de Dios es maravilloso. Lástima que la voluntad humana afee tanto el proyecto tan hermoso de Dios, pero ahí vamos. Dios nos conceda valorar es todo lo que hace Él para salvarnos. Mensajes positivos.